Héctor el Father, Ajá. todos lo conocemos en Puerto Rico, famoso reggaetonero que se convirtió hace ya, yo creo que cerca de 10 años. De los que muchos apostaron que se iba a quitar y sigue en pie de lucha. Ahí está. Ha seguido Sí. y ¿verdad? Ha estado haciendo un trabajo evangelístico porque le gusta predicar, no solamente en las iglesias, sino en lugares públicos. Héctor el Father ha organizado una pequeña campaña o un culto evangelístico en la plaza pública del pueblo de Utuado este próximo sábado 3 de abril. Bien. En Puerto Rico hay una organización de personas ateas que se conocen como Humanistas de Puerto Rico. La organización Humanistas de Puerto Rico ha planificado y está convocando a sus seguidores a través de las redes ir a Utuado este sábado a boicotear, interrumpir, protestar por este culto evangelístico de Héctor el Father, y una de las banderas que ellos levantan en su publicidad es que, como lo está haciendo en la plaza pública del municipio, pues la separación de iglesia y Estado debería ser como que lo que aplique para que ese escenario de la plaza pública, pues el municipio no le cede el uso. Okay. Cuando ellos, como Humanistas por Puerto Rico, pueden usar la plaza bajo la misma premisa y para llevar sus ideas. Si la plaza y el municipio es este ente que maneja los lugares públicos y los pone a disposición del pueblo, le puede prestar a ellos la plaza para cualquier actividad. Ellos, yo creo que intencionalmente pasan por alto eso, deben saberlo. Pero de todas maneras, aún sabiendo que ellos pudiesen vis a vis Héctor el Father o cualquier iglesia o evangelista solicitar el uso de la plaza y se le concedería, les molesta cuando el municipio se la concede a un predicador, en este caso Héctor el Father. Interesantemente, en ese proceso me entero por uno de los compañeros de nosotros aquí que no es la primera vez que le pasa a Héctor, que le pasó en Río Grande. Okay. Y quien tiene los detalles de la información es nuestro compañero Edwin Rivera Manso, porque entonces, tú sabes, ya Humanistas de Puerto Rico lo tiene como tarjeta para boicotearle ciertas actividades evangelísticas a Héctor el Father. O sea, la tienen con Héctor entonces. Aparentemente. Edwin, buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a Moraima, a Fernán y a todos los que nos escuchan. Hola, hola. Les compartía a Juan Carlos, hubiera estado escuchando ¿verdad? El preámbulo de este segmento, y el año pasado quizás en medio de todo este proceso del pleno abril de la pandemia, verdad que estuvimos viviendo donde había un lockdown bastante fuerte, pues sí, el alcalde de Río Grande propone la posibilidad de que se pudieran hacer durante el día, quizás del Viernes Santo, ¿verdad? Ya que las iglesias y muchos lugares no habían podido estar abiertos, nada por el estilo, pues que se pudiera encadenar, quizás desde el Facebook, utilizando la experiencia, ¿verdad? Del Facebook, de que se pudiera la alcaldía, ¿no? Conectar a diversas horas del día, a diversos mensajes que se estaban transmitiendo, y dentro de eso, pues nuestra iglesia participó, y también, pues el cierre estaba participando Héctor Delgado y su iglesia, y tanto Julio Voltio, ¿verdad? Y otros compañeros pastores del área de Río Grande, y esa actividad pues contó con ¿verdad? Una crítica extraordinaria. O sea, mucho de la participación de la gente, pues hubo un llamado a protestar, a escribir, a manifestarse en contra de eso, y ¿verdad? Durante el día se experimentó, no solamente pues que se pudiera llevar el mensaje, sino que se recibiera una crítica. Y cuando yo veo, ¿verdad? Todos estos movimientos, yo creo que hay un espacio donde la sociedad es diversa, hay una serie de ideas que la gente puede tener, pero me preocupa, ¿verdad? La beligerancia de este tipo de manifestaciones, porque los municipios no solamente apoyan de alguna manera las iniciativas tal vez de recogimiento espiritual que se están llevando a cabo durante esta semana, sino también están abiertas para apoyar lo que hacen las patronales, los carnavales y un montón de otro tipo de actividades donde el municipio como un ente organizador se ve involucrado. Entonces el espacio, o lo que uno quizás quiere traer es por qué específicamente, ¿verdad?, esta oposición y esta denuncia cuando el municipio tiene la posibilidad de apoyar otras cosas como así hace. Y a mí me parece que con la figura de Héctor Delgado ya no es la primera vez que ha enfrentado críticas por su tarea evangelística.
lo han criticado también pues por haber sido invitado, por ejemplo, a escuelas donde hay oportunidad de llevar su testimonio. Pero muchas veces también en las escuelas se llevan otro tipo de recursos y no hay problema cuando esos otros recursos van. Entonces, en ese sentido, ya no es la primera vez que yo veo, por lo menos en mi caso, que a la figura de Héctor Delgado haya recibido críticas por llevar su testimonio, por su tarea evangelística. Y, ¿verdad? Yo no lo conozco personalmente, pero sé que está haciendo una tarea activa, no solamente en el área evangelística, sino también en el área social. Yo no sé si ustedes saben, pero a través de su fundación, ellos están haciendo una tarea de remodelar casas, están llevando actividades para los presos, están trabajando en programas de agricultura. O sea, hay muchas otras cosas que a veces no se resaltan, y qué pena que de repente se coja estos motivos nobles para entonces llevar algo que puede ser de mucha bendición para el pueblo, para la sociedad, para la comunidad de Utuado en general, que estoy seguro que mucha gente se va a dar cita porque quiere escuchar la palabra de Dios y porque es una actividad abierta para todo aquel que quiera ir o no quiera ir. Edwin, esto que tú describes que ocurrió el año pasado, ¿qué fecha particular, si recuerdas por lo menos el mes? Bueno, en Semana Santa, exactamente Semana Santa. La Semana Santa del año pasado, que fue pues obviamente a principios de abril. ¿Y Humanistas por Puerto Rico, de Puerto Rico, estuvo envuelto en eso igualmente? Sí, hubo un capítulo de Humanistas de Puerto Rico y, ¿verdad?, de algunas organizaciones que se manifestaron puntualmente, que hicieron, ¿verdad?, campaña de en contra de todo esto por el principio de separación de Iglesia y Estado, y estuvieron, ¿verdad?, participando en las transmisiones para constantemente escribir en el Facebook de todo eso. Oye, perdóname, Mora, o sea, tengo curiosidad por saber la cantidad de gente, o sea, cómo fue la asistencia de ese grupo. Bueno, acuérdate que no fue, en el caso del año pasado, pues no fue una convocatoria porque fue digital. Fue digital nada más. Okay. Okay. Aún así, a nivel digital, protestaron y trataron de socavar, ¿no?, el buen funcionamiento de eso, haciendo posts, expresándose en contra, etcétera. Exacto, porque la idea era que, pues, de alguna manera hubo ciudadanos que pues, pidieron o se organizaron de parte de las iglesias como para poder llevar durante el Viernes Santo del año pasado, que si se acuerdan estábamos quizás todavía en un inicio bastante fuerte del tema de la pandemia. No sé si se acuerdan que para quizás la Semana Santa del pasado año estábamos en el proceso todavía de que muchas iglesias ni siquiera habían abierto. Las iglesias comenzaron a abrir como presencialmente en mayo, junio, correcto, muchas de ellas. Así que quizás la iniciativa fue un poco del alcalde llevar ese espacio de solaz y demás, y que el Viernes Santo hubiese una programación donde se pudiera quizás el Facebook municipal también participar de esos posts o ese tipo de llevar la palabra, ¿no?, de una manera activa. Que me parece muy bien porque de parte de los municipios que toman esa iniciativa, porque según hacen los festivales, hacen las fiestas patronales, que es más de un día, te duran una semana en ciertos pueblos, queriendo complacer, ¿verdad? Y llevar entretenimiento, pero no todos participan de esas fiestas, no todos están de acuerdo. Entonces, yo creo que debe ser justo, ¿verdad?, que también se beneficien de esta otra parte. La fiesta yo nunca he escuchado que han protestado. También, por ejemplo, costos para el mismo municipio. El costo, exacto. Y yo estoy seguro, Juan, ¿verdad? Vuelvo y te digo, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a presentar sus ideas, pero yo a lo que voy, verá, mi reflexión ya hablando como pastor y mirando la sociedad como le gustaría a uno que fuese, o mirando tu perspectiva personal, ¿verdad?, a la cual tengo derecho también a presentarla. A mí me preocupa un poco cómo se configura un plano que yo creo que es el desarrollo de una hostilidad al sector creyente, ¿verdad? Cómo de repente se configuran cosas que van pasando estas semanas. Hemos cogido de arroz y de masa, tú sabes, con relación a todo lo que está pasando en Puerto Rico. Y ahora yo me pregunto, oye, es que ser parte de la iglesia es un proceso, ahora la iglesia es una peste, ahora la iglesia es un problema, o la iglesia no es un gran activo en las comunidades, en los municipios, en la forma en que manejamos recursos, en la forma en que asistimos a la sociedad, en la forma que
llevamos mensajes de esperanza. O sea, la iglesia hace también un balance, una gran contribución, una gran aportación, y de repente parecería que todo lo que hacemos es malo, sí, o que todo lo que llevamos, ¿verdad?, no edifica a las personas. Yo creo que al contrario, la iglesia siempre ha tendido puentes, y yo creo, ¿verdad?, y mi invitación sería a que esto se tomara seriamente, y que yo creo que si se va a llevar a cabo la actividad de la predicación y de lo que va a hacer Héctor Delgado, ¿verdad?, que esta actividad tampoco interrumpa el funcionamiento de la misma. Puede haber espacio para que ambas cosas sucedan sin que haya perjuicio, ¿verdad?, para la asociación que va a llevar el mensaje contrario, pero que tampoco el funcionamiento de la solemnidad que requiere la palabra y lo que la gente va a ir a buscar dentro de eso se pueda llevar a cabo. Yo creo que en ese sentido, pues el municipio de Utuado debe tomar, ¿verdad?, sus debidas precauciones para garantizar ambas cosas. Que si él quiere alguien contramanifestarse, tiene su derecho social. Sin embargo, que esto no vaya en perjuicio del mensaje de la palabra que allí se va a llevar. Edwin, es interesante, Fernán y Moraima, que todo esto está sirviendo para evidenciar dónde está el odio, dónde está el prejuicio. No es de la iglesia hacia esos grupos. A mí me gustaría ver cuántas actividades la iglesia ha boicoteado, ha impedido, ha solicitado que no ocurra, que tenga que ver con grupos como Humanistas por Puerto Rico para llevar sus ideas, inclusive para la marcha de orgullo gay que lleva años celebrándose en San Juan. Nunca ha habido una sola petición de ninguna iglesia pidiéndole al municipio que esa fecha no se conceda, y que de la manera en que ellos se manifiestan allí se impida. Ni siquiera hay récord, y eso es bueno para la iglesia que dice que ama y para la iglesia que es tolerante, que es lo que los hechos demuestran que sea así. Ahora, cuando vamos a lo contrario, al reclamo de estos grupos de que nosotros somos los que odiamos, pues la evidencia indica lo contrario, que son ellos, consistentemente. Fíjate que en las vistas del 184, lo que ha salido a relucir es la rabia, el coraje que hay contra la iglesia, señalándola como un lugar de maltrato, de terapias de conversión. O sea, está poniéndose en evidencia, y qué bueno que medios como este y otros existen para que el pueblo sea el que lleve en esa balanza dónde realmente está el odio, dónde realmente está la intolerancia, porque me parece, Edwin, que este boicot que le van a hacer a Héctor Delgado allí en Utuado abona a nuestra causa, abona a nuestro discurso, donde nosotros sí somos tolerantes y no impedimos que ellos hagan absolutamente nada de lo que quieren hacer, pero ellos sí intentan boicotear las actividades donde se predica el Evangelio de Jesucristo y este precioso nombre de Jesús. ¿Tú vas a decir algo, Fernando? Es que nuestro amigo Wilfredo Cameron, de hecho, fue el organizador de ese evento el año pasado, de este año, y también el evento de la escuela fue demandado y le gustaría reaccionar. Claro. Así que le voy a dar una llamadita para... Claro, claro que sí. Sí. Ven acá, estos eventos son en las plazas públicas, ¿verdad? Por lo menos este de Héctor va a ser en la plaza pública de Utuado. Las plazas públicas no son públicas. Exacto. O sea, que no son del pueblo, que la gente va y el que voluntariamente quiere ir va, el que no va. El humanismo es considerado, y el ateísmo, con las connotaciones de que es una religión. Y cuando ellos las solicitan y las usan, no es separación de iglesia y Estado, es cuando un evangélico o un cristiano las utiliza. Es una cosa bastante absurda, pero es lo que a ellos les molesta, ¿no? Que la iglesia tenga el uso de facilidades públicas para conciertos, para aniversarios, para campañas. Es una cosa absurda, pero es así. Creo que, no sé si puedo tener a los dos a la misma vez en la línea, pero voy a poner en hold a Edwin, no te vayas, Edwin. Claro, sí, para darle oportunidad al que yo quisiera, sí. Exacto, checate si lo puedes escuchar ahí. Entonces, aquí tenemos a nuestro amigo Cameron. Cameron, buen día. Dios te bendiga, Ferna, Dios me bendiga a Juan Carlos, a Mayra y al pastor Edwin Manso. Muchas bendiciones a todos los dirigentes de 7.7, bendiciones. Cuéntanos qué pasa, o sea, un resumen rápido de lo sucedido hasta aquí y qué es lo que está pasando en este momento. Pues mira, esta actividad de este próximo sábado en la Plaza Pública de Arecibo nace de nosotros, ¿verdad? Tenemos el pastor Héctor, presidente de la Fundación Asiel, que
servidor del director. Nosotros tuvimos hace 2 semanas precisamente verificando una área que vamos a adoptar, donde vamos a pintar una cancha, remodelarla con el alcalde. Y en el recogido que estaba con el alcalde, el mismo alcalde nos dice que está bien eso que está haciendo, que nos va a recibir, pero hay algo más importante que quiere que hagamos. Y yo digo, ¿qué usted quiere? Que hagamos un culto en la plaza pública de Tuado. Y eso pues me impactó, ¿verdad? Porque nosotros fuimos a hacer una labor social y el mismo alcalde pues nos dijo, mira, sí, eso es bueno que hagan esto, pero yo quiero más lo espiritual. Y ahí es que nace esta actividad, ¿verdad? De este próximo sábado en la plaza pública, donde el mismo alcalde pues nos pidió que llevaron este evento a la plaza pública para, ¿verdad? Con motivo a la Semana Santa, que es una semana que todo Puerto Rico está, ¿verdad? Recogido espiritualmente, y más con este año y pico Exacto. que llevamos con esta situación, ¿verdad? De la pandemia. Pues nosotros pues esto sacó en la agenda y vamos a estar este próximo sábado en la plaza pública, así que fue una actividad que nació, ¿verdad? Primero en el corazón de Dios, pero fue el mismo alcalde que la pidió esta actividad en la plaza pública, y ahí estaremos este próximo sábado. Te pregunto, Cameron, ¿ustedes de alguna manera, en algún momento, siendo esta la segunda vez que Humanistas por Puerto Rico trata de boicotearlos, ¿ustedes han recibido en algún momento algún tipo de amenaza? Pues mira, yo dirigí, usted sabe que los decretos 40 días y una oración comenzaron en la ciudad de Arecibo. Sí. Y aquel entonces yo era el director de base fe del municipio de Arecibo, y sí, ellos nos amenazaron. Ellos fueron a aquel entonces a la plaza pública, a la misma alcaldía, fueron a la oficina mía, nos demandaron. Rubén Lucas Escribano estuvo envuelto, ¿verdad?, en esa demanda. Wow, no prosperó en los tribunales. Luego pues nosotros llevamos un evento que llevamos a Héctor a las escuelas en Arecibo. Procedieron nuevamente, ¿verdad?, a hacer la demanda, no prosperó de los tribunales. Y nada, el enfoque de nosotros, ¿verdad?, es lo espiritual. Sabemos que la plaza pública es una, ¿verdad?, es una plaza pública. Ellos tienen su derecho, ¿verdad?, a manifestarse y todas esas cosas, pero nosotros vamos, ¿verdad?, con la intención de adorar y glorificar el nombre del Señor, y que ese día pues Dios haga cosas maravillosas, rompa cadena ahí en la plaza pública. Interesante, no conocía el detalle que ellos en esa ocasión radicaron en el tribunal, ¿verdad?, algún recurso para impedir que la actividad se llevara a cabo. O sea, es más que una protesta con cartelones y interrupción, es un esfuerzo concreto de que no se lleve a cabo la actividad. Esos son otros 20 también. O sea, demuestra la animosidad y el compromiso que tienen de que esta gente que predica y lleva un mensaje cristiano no lo haga, punto. Y ustedes en aquel entonces yo me senté con ellos en el municipio de Arecibo y le mira, el municipio está, ¿verdad?, el alcalde del municipio es alcalde para los 90,000 habitantes. Si usted quiere, yo estoy en la plaza otro día. Gustosamente, si tú quieres una actividad que ustedes quieren hacer, manifestarse, pues mira, aquí está la fecha disponible. No, ellos querían manifestarse los mismos días que nosotros estábamos aquel entonces en el Coliseo Petacaína, a la misma hora. Y mira, usted puede manifestarse, hacer una actividad, a las 6 a 7, usted puede manifestarse de 8 a 9. Pero ellos insistían que tenía que ser a la misma hora, en el mismo lugar. Y pues nosotros nos cedimos y ellos demandaron, pero no procede. Pero me llama algo la atención es que nosotros, ¿verdad?, yo sé que al igual que nosotros, Edith Manso, otros pastores están haciendo labor social en todo Puerto Rico, y nunca, yo le puedo decir que nunca yo los he visto a ellos ir a una actividad de labor social, ayudarnos o llamarnos, mira que necesitan una mano de obra, nunca nada. Pero llega este momento de ámbito espiritual, de una adoración, pues ahí ellos se oponen a eso. El año pasado no procedió en el momento en que le hicieron la demanda, y aún así este año vuelven y se lanzan. ¿Qué van a ganar con eso? Sí, no, y el año pasado yo trabajo con el alcalde de Río Grande, y el alcalde de Río Grande el año pasado, como está diciendo Edwin Manso, ¿verdad?, se acuerdo, ¿verdad?, la situación de la pandemia, pues me dijo, mira, coordinamos los pastores, vamos a hacerlo todo virtual. Esta es la clave de la página del municipio, coordínalo, lo hicimos. Y también, ¿verdad?, ellos se opusieron, pero en ese entonces pues no podían hacer nada, ¿verdad?, porque ahí no había gasto, ahí no había ningún costo, en una página de Facebook. Pero nada, ellos tienen todos sus derechos, nosotros también tenemos nuestro derecho de adorar y
glorificar al Señor. Una pregunta, Cameron, ¿se han sentido ustedes en peligro? ¿Alguna expresión de ellos en las redes ha sido peligrosa? No, fíjate, Okay. no. Ellos convocaron ese día a las 5 de la tarde en número de la plaza, y pues estamos coordinando. El pastor Héctor, ¿verdad?, está orando al Señor, ¿verdad?, para que Dios sea quien lo dirija y tomar medidas, pero nada, no, si ellos van allí los recibimos, los abrazamos, le damos una silla, todas esas cosas, pero ¿verdad?, pues si van con otra intención, pues entonces pues la policía y la área, ¿verdad?, la gente de ley y orden pues se encargarán, pero si van, pues mira, siéntate, vamos a adorar al Señor, pero no hemos recibido ninguna amenaza así contundente. Excelente, papá, te agradecemos que te hayas, ¿verdad?, puesto a la disposición de aportar esta información a la discusión de este tema, porque Nueva Vida tiene un compromiso de mantener informado a este país de todo aquello que es un intento directo, explícito, de impedirle a la iglesia su trabajo evangelizador y un trabajo de servicio al país. Y nosotros no estamos en contra de nadie, pero en contra de la iglesia se están levantando muchos grupos que ya no tienen siquiera calor en la cara para darle un poquito de vergüenza de oponerse a algo tan simple y tan sencillo como la predicación del evangelio en la plaza pública de un pueblo. Gracias, Cameron. Nada, bendiciones, vamos para adelante. Seguro que sí. Excelente. Edwin está por ahí todavía. Sí, está por aquí. Edwin, un comentario final de tu parte. Pues quisiera aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Yo creo, Juan, que la libertad también religiosa es una libertad bien fundamental, y no solamente para el que cree, sino también para el que no cree, en el sentido de la posibilidad de que se garantiza el que nadie puede entrar en la intimidad de alguien, inclusive para poder expresar su creencia o no creencia a favor de la divinidad. Así que yo creo que Puerto Rico es diverso, y yo creo que aunque estos espacios se puedan dar y la gente pueda tener, yo creo que hay que también mantener un civismo donde, como Wilfredo decía, o sea, si hay la oportunidad de que hay organizaciones que quieren promover sus ideas, pues que lo hagan, pero no en perjuicio de aquellos, ¿verdad?, que entendemos que Puerto Rico tiene una organización judio-cristiana en torno a lo que es su tradición religiosa, ética, política, y que eso está ahí, eso es un dato histórico, y yo creo que Puerto Rico tiene que ser construido a raíz de la oportunidad de también la apertura, pero no podemos hacerlo silenciando la voz del evangelio, ¿verdad? Y yo puedo respetar y creer todo lo que sea, pero yo no voy a ceder tampoco a lo que es importante y a lo que hemos tenido garantizado, y lo que creemos, que el evangelio es poder de Dios para salvarla a Dios, para salvar al ser humano, para transformarlo, y lo que hemos adquirido, pues tampoco nos vamos a dejar intimidar para que otras personas, ¿verdad?, nos silencien nuestra voz. La voz del creyente es parte de la construcción social y es parte de la aportación a este país. Eso es. Edwin, millón de gracias, papá. Bendiciones. Es interesante, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de las tinieblas en las regiones celestes. Y Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Escuchamos esto. Seguro que sí. Héctor el Father Qué bello. con nuestro